¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y ya nos despedimos, muchachos, ya nos despedimos de las eliminatorias. Se terminaron en el día de la fecha, por lo menos las sudamericanas. Mañana vamos a tener CONCACAF, pero el día de hoy se terminó lo que se daba. Se terminó la eliminatoria sudamericana, fue la fecha número 18. Y en este momento nos encontramos con el partido entre Ecuador y Argentina. Un partido que no definía mucho, como lo dije en la predicción y en la previa, y que se terminó dando el resultado que yo dije también en la previa. Que dije 2-2 o 1-1 y creo que me terminé jugando por el 1-1 y se terminó dando de esa manera. Vamos a hacer análisis, por supuesto, de todo lo que fue el resumen a lo largo del partido, pero antes te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita y que, como no, me dejes en los comentarios si te gustaría que mañana hagamos un directo analizando y haciendo un poco de preguntas y respuestas de lo que dejó esta eliminatoria completa. Y quédense tranquilos porque se tiene que venir el directo en el que vamos a reaccionar al camino de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas. Quédense tranquilos, yo lo prometí y lo voy a hacer, pero bueno, estoy preparando todavía, quiero tener un buen video para poder reaccionarlo con ustedes en vivo y en directo y de esa manera tener un buen contenido. Así que, si les parece, ahora sí, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido entre Ecuador y Argentina. Me gustó y mucho el partido que se mandó Ecuador. Es más, vamos a ver en el compacto que los primeros 30 minutos fueron de una presión asfixiante y de un dominio no absoluto, porque tuvo un poco la pelota también Argentina, pero sí en cuanto a jugadas fue dominio de Ecuador. Ecuador lo pasó por arriba Argentina en esos primeros minutos, que supo aguantar a Argentina también en la parte defensiva. Hay que ser un poco también de darle mérito a la parte defensiva de Argentina, que lo supo aguantar, como ese caso de ese cabezazo que si no la peinaba el defensor argentino, que no sé si fue Otamendi, que la termina peinando, y la pelota entraba, por ejemplo. Después Rulli también tuvo un par de atajadas, un par de centros que descolgó muy bien, como es el caso de este, por ejemplo. La verdad es que estuvo muy bien desde ese lado Argentina defendiendo. Acá una gran jugada que termina también en un despeje de Tagliafico, anticipando muy bien. Muchas desatenciones defensivas que después se terminaron solucionando a través de atenciones defensivas, o sea, de relevos, que es algo que hace muy bien la selección argentina. Y también estos primeros minutos de puro ataque de Ecuador, de la selección ecuatoriana, son también en base al plantel que volvió a ser el titular, digamos. El equipo titular volvió a estar en cancha, porque contra Paraguay, como les había anticipado mientras vemos el gol de Julián Álvarez, que también es un poco de fortuna porque le rebota la pelota, le queda la pelota después otra vez en el punto de penal y termina definiendo mordido y a donde tenía que ir la pelota. A donde tenía que ir la pelota fue. Y termina haciendo gol. O sea, no le saco mérito a Julián, que definió muy bien y la puso bien al costado, bien abajo. Pero hay que decir que un poco de fortuna también hubo en ese lado. Pero como les venía diciendo, Argentina los primeros minutos la pasó muy mal y Ecuador supo reivindicarse de lo que dejó, de la imagen que dejó frente a... Miren esto, perdón, se me estoy trabando un montón. Miren esto. Miren lo que fue esta jugada. Esta jugada define el primer tiempo. Argentina sacando y sacando y sacando y Ecuador atacando. Después, obviamente, podemos hablar de la jugada del gol, que fue una jugada hilvanada, varios toques juntos ahí en el área que terminan dándole el gol a Argentina. Podemos hacer hincapié en esas cosas, hacer piero hincapié, siempre chiste, nunca falta. Pero lo que les estaba diciendo, frente a Paraguay no jugó la selección titular de Ecuador. Jugó un mix porque había jugadores que no podían jugar por estar amonestados, había otros que quizás no estaban bien físicamente, y el día de hoy sí se vio un equipo titular por parte de Ecuador. Puede fallar alguna que otra cosa, como por ejemplo si el 9 va a ser Estrada, si va a ser Caicedo, si va a ser Ener Valencia. Puede haber algún que otro cambio así de último momento, pero hoy sí vimos una imagen más de lo que va a ser el Mundial para Ecuador. Veremos cómo llegan a diciembre, ojalá que sigan en esta línea. Pero bueno, yo les aviso más o menos. Volvió Moisés Caicedo, que es el motorcito de ese mediocampo, por ejemplo. Volvió Gonzalo Plata, que es de los que te hace el desequilibrio individual en la parte ofensiva. Así que muy bien por parte de Ecuador
volver a tener a esos futbolistas a disposición. Cuando vuelva Jeremy Sarmiento va todavía mejor. Nada, esta jugada es lo que yo les digo sobre Mikel Estrada. A mí no me gusta la definición que tiene. Siento como que le falla un poco la definición a Mikel, que al fin y al cabo es lo que necesitas. Vos necesitas que un 9 defina bien de cara a gol, que de 10 te meta 9 o te meta 8. Y a Estrada quizás le está fallando eso un poco, entonces por eso creo yo que otro tendría que ser el 9. No sé si es Caicedo el 9, Jordi Caicedo, o si es Ener Valencia, pero hay que ir alternando en estos amistosos que va a tener. No sé si va a haber muchos amistosos para Ecuador, ojalá que así, porque hay que prepararse muy bien para el Mundial, porque queremos ser la revelación ahí en el Mundial, Queremos, yo me uno a la selección ecuatoriana, ya siento que soy parte por todo el trayecto que estuvimos atravesando juntos, desde aquel entonces en el que hicimos la editorial sobre Gustavo Alfaro y bueno, la selección ecuatoriana. A partir de ese momento nos subimos a la Alfaroneta y creo que hoy en día más de uno debe estar contento, otro quizás no tanto por cómo jugó a lo largo de este periodo, pero por momentos lo hizo bien, por momentos lo hizo mal. Fíjense a dónde llegó, los resultados están a la vista. Y hoy se despide, por ejemplo, con un muy buen partido. Un muy buen partido, creo yo que el 1-1 estuvo más que justo, porque después de esos primeros 30 minutos Argentina empezó a dominar un poco más la pelota, lo fue a buscar, tuvo chances de gol. Entonces creo que un empate estuvo justo. Si se tenía que quedar alguien con el partido, lo merecía Ecuador porque fue el que más lo fue a buscar. O sea, el que fue más directo. Pero Argentina tuvo la pelota, tocó muy bien. Acá el penal que ataja Rulli es terrible a Ener Valencia. Ener Valencia lo define muy bien. Y bueno, y después le termina quedando el rebote. Y es un poco el premio a todo el esfuerzo que hizo en todo el partido. Y ojo con este dato, porque Ecuador no perdió... me refiero de local, no perdió ni con Brasil ni con Argentina, Ojo con ese dato porque es muy bueno. Eso te da a entender un poco el nivel que tiene Ecuador cuando quiere. O sea, cuando las cosas van bien, funciona muy bien el sistema de Ecuador, funciona muy bien el equipo. Y yo siento que es así. Ya lo dije en la predicción. Ecuador tiene un nivel ascendente que de acá a diciembre sin dudas va a seguir subiendo, va a seguir aumentando, va a seguir desarrollándose. Y veremos cómo llega el profe Alfaro. La verdad, un placer haber seguido este camino de la selección ecuatoriana en las eliminatorias sudamericanas. Espero que ustedes lo hayan disfrutado también de la mano de Suda. Bueno, de la mano de Suda vamos a Qatar, por supuesto que sí. Ojalá le vaya de la mejor manera. Como les digo, vamos a seguirlos de acá hasta diciembre y posteriormente diciembre. Y cuando termine el Mundial, vamos a seguir a la selección ecuatoriana porque tiene un trayecto larguísimo todavía. Esto recién empieza. Y por supuesto, si no te subiste a la Alfaroneta, todavía estás a tiempo. Ya tenés los pasajes para ir a Qatar. Nada, simplemente eso, subite a la Alfaroneta. Y para los argentinos, súbanse a la escaloneta. Los que no se subieron, creo yo que ya están todos subidos. Pero los que no se subieron, súbanse a la escaloneta. Ya 31 partidos invicto. Llegamos bien a Qatar. Ojalá lleguemos de esa manera. Ahora hay que jugar una final frente a Italia. Nada, se vienen un par de cosas todavía con la selección argentina. Y por supuesto me pone muy contento la actualidad que está teniendo. Así que sudamericanos, gracias por estar ahí. Como les dije, si mañana aquí en directo, apoyen este video a likes, rómpanlo a likes. Y nos vemos mañana en un ratito en algún video de las eliminatorias. Porque como les dije, todos los partidos los viven acá por la pantalla de Suda. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.